Bueno, ¿cuántos a veces se sienten que no están produciendo todo lo que podrían, ¿no? ¿Cuántos se sienten así? A ver, muchas manos por ahí, ¿no? Gente que a veces se siente un poco como que no estoy pudiendo desarrollar todo mi potencial. ¿Te sentís a veces así o no? Como algo me está faltando para no poder. Hay una palabra que se llama insatisfacción productiva. Esa es la palabra, ¿no? Es como una frase que puede a veces ser, digamos, cierta o a veces puede ser una percepción, ¿no? No necesariamente, ¿no? Uno a veces puede pensar o puede sentir algo, pero a veces no es tan así, porque uno no está viendo todo lo que está pudiendo realizar, ¿no? Y tiene una mirada a veces muy negativa, o es una sensación que uno puede tener. A veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el desgaste, ¿no?, de una persona hace que se sienta como que está siempre en el mismo lugar, ¿no? Y en realidad está bajo una situación a veces de estrés o bajo ansiedad también, ¿verdad? Porque tiene mucho por hacer y bueno, y viene ese pensamiento de sentirse, ¿no? A veces es la rutina. La rutina es compleja, ¿verdad? Porque uno siente como que haciendo lo mismo está como en alguna medida detenido, como que siente como que cada vez necesita cambiar más rápido. Por eso hay mucha gente que empieza un trabajo y a los pocos meses ya se aburrió. ¿A cuánto le pasó eso? Empezás un trabajo, por ahí empezás la primera semana con mucho entusiasmo que yo y a los 2 o 3 meses, por ahí empezaste a decir, este es el trabajo de mi vida, ¿verdad? Y a los pocos meses decís, no era. No, hay algo que no estoy, no sé, qué sé yo. Y bueno, y en realidad es parte de una, y no es que me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Por eso hoy está este tema de la insatisfacción productiva, es algo muy general. De hecho, hay gente que da charlas en TED de este tema, o escribe libros sobre este tema. O sea, no es algo que pasa, me pasa a mí, no. Es algo que es muy común, parte de un modelo, digamos, los filósofos lo hablan de varias cosas, ¿no? Pero dicen como que hay como una sociedad del cansancio, o como que hay como un modelo de autoexplotación. Yo tengo que siempre hacer que rinda más. O sea, nunca estoy satisfecho con lo que produzco. Y es realmente extenuante, porque es como que uno nunca se siente como que logró o que siempre parece como que está abajo de la media, ¿no? O abajo de lo que tendría que lograr. Y es realmente... porque a veces uno no sabe si realmente es así o si, por el otro lado, estoy en una zona de confort. Estoy en una zona de confort y me conformo porque estoy como, bueno, me junto con gente que está igual que yo y bueno, y realmente ninguno pone excusas para sobresalir o mejorar o alcanzar nuevos desafíos, y ahí viene ese tema, ¿no? Entonces ocurre que paso por temporadas. Hay gente que pasa por temporadas, que se siente bien, o temporadas que pueden ser una semana, ¿no? Pero bueno, o se siente que está re bien, superando un montón de cosas, y a la semana siguiente se siente por el piso, que está como que no arranca, como que no puede, como que siempre tiene la sensación de que está en el mismo lugar, ¿verdad? Ahora, eso puede pasar con el trabajo, puede pasar también con el ministerio, con el servicio a Dios, puede pasar también con la pareja. Tremendo, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo te puede pasar? Y sí, por eso hay gente que después de mucho tiempo dice, no siento nada. Bueno, algo pasó en el medio para que ocurra ese desgaste o esa falta de sentir de propósito en la productividad o digamos, en el proyecto de vida en común. Eso pasa en todos los aspectos de la vida.
Y bueno, y acá estamos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Hay solución para esto, pastor? ¿Tenemos alguna pastillita bíblica? ¿Alguna inyección espiritual que yo me pueda dar, ¿no? Me pueda pichicatear espiritualmente. Pichicatear dicen las abuelas, ¿no? Que me pueda dar un shot de... Que me pueda... Primero, sacar de este pensamiento de insatisfacción. Y segundo, llevarme a una mirada virtuosa, ¿no? Una mirada de expansión y de no sentirme de esa forma y de ir avanzando. Entonces quiero hablarte de algunas cosas que tenemos en la palabra, de 3 tipos de productividad. La primera es una productividad sustentable. Habrán escuchado la palabra sustentable cuando hablan de energía, ¿verdad? La energía sustentable, ¿no? O no, la que no contamina, la que se renueva, o energía renovable, se usa más esa como una energía que, digamos, no, o una productividad que no va destruyendo los recursos y, digamos, que permite que se renueven, que no está destruyendo. Por ejemplo, si yo quiero talar los bosques para hacer determinadas cosas, estoy afectando, por ahí sacando una productividad ahora, pero estoy dañando el futuro, ¿no? O si estoy pescando, digamos, sacando peces en cantidad masiva y no permitiendo que se renueve los cardúmenes, no sé cómo se dirá, ¿no? Si no permito que haya entonces, ¿qué pasa? Vienen los buques esos chinos, pobres chinos, siempre echamos la culpa, son chinos, ¿no? No es que estamos discriminando, sino que son chinos. O sea, vienen los buques, también hay japoneses y de otros lugares, vienen los buques, esos buques factoría y arrasan con todo, ¿no? Y se llevan todo y después va otro a pescar y dice, no hay pesca, no, es que vino el otro y se llevó todo. Claro, y eso daña el ecosistema, daña lo que... O sea, en realidad es una productividad que no es sustentable. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra vida? Bueno, que nuestra vida también tiene que ser renovada y no desarrollar un modelo de vida que nos vaya agotando permanentemente, sino que vayamos, como dice la Biblia, ¿no? Aunque nuestro hombre exterior se desgaste, nuestro interior se renueva cada día. O sea, es como que la Biblia nos habla de que tenemos que tener en nuestra vida una forma de vivir, de que hagamos lo que hagamos, no nos cansamos. Parece que el apóstol Pablo había descubierto algo de esto, porque él decía, nos persiguen, nos encarcelan, nos azotan, nos hacen un montón de cosas y nosotros estamos bien. Seguimos haciendo la obra, no nos cansamos, seguimos estando fuertes. Y vos decís, yo, no sé, me pasa que hay paro de subte y ya es el peor día de mi vida. ¿No? O ocurre algo, no, me aumenta el bondi y digo, no, mi vida se va al desastre. ¿No? O pasa algo y yo, no, y cualquier cosa parece como que me detona una situación de crisis. Y uno dice, bueno, algo me está pasando que... No sé, el otro día estuve con una gente que trabaja, creo que lo conté, ¿no? Con la Voz de los Mártires, que trabaja con el tema de la iglesia perseguida, y me contaban casos y yo decía, no, lo mío es nada. O sea, yo me preocupo y esta gente, ¿no? Esta semana no sé cuántos cristianos mataron en Nigeria, prendieron fuego iglesias en el norte de Nigeria, este grupo Boko Haram, ¿no? Tremendo, tremendo. Y vos decís, si a veces uno se preocupa, y me decían también en América Latina, en Colombia, tenemos en parte de Colombia, en el sur de México, persecución a la iglesia, a los cristianos. Y uno acá es como que no pasa nada. Pero es difícil decir, soy cristiano y que te echen de tu casa, de tu familia, tus amigos, que te persigan, que te echen del trabajo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Esa gente sigue avanzando. Por ejemplo, me hablaban de la iglesia subterránea. Estuvimos con un pastor de Etiopía, que cuando la iglesia la empezaron a perseguir,
bueno, fue tremendo porque la iglesia tuvo que ir abajo, estar escondida, ¿no? Y de repente de 200.000 personas crecieron a 8 millones de personas. Cómo la iglesia se expandió. O sea que hay gente que vive otro evangelio, o por lo menos vive el mismo evangelio que yo, pero lo vive de otra forma, ¿no? No sé si les parece. Como que uno a veces tiene una partecita de la, ¿no? Y uno piensa, vamos a leer un par de pasajes que nos habla de esto, ¿no? La productividad sustentable en Jeremías 17. Miren lo que dice Jeremías. Pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles, mirá como la figura, ¿no? Como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre como verdes y nunca dejan de ¿qué? De producir fruto. Tienen una productividad que está al margen de si hace frío, si hace calor, si hay sequía, si llueve, si no llueve. Siempre están verdes y dando fruto. ¿A cuánto le gustaría estar así, no? O sea que uno puede decir, no, mira, me quedé sin trabajo, pero tengo un gozo. Y vos decís, pará. ¿Te sentís bien? ¿Te picó algo? No, vos sabés, no, mirá, me pasó que, nada, me dejó mi novia, pero tengo un gozo. Bueno, no la quería, no, pero tengo paz. Vos decís, che, pará, ¿qué te pasa vos? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? O sea, ¿cómo puede ser que vos parece que sos inmune a las cosas que pasan a tu alrededor? Bueno, es esto. Dice, bienaventurados los que tienen su confianza y su esperanza en el Señor. O sea que hay un antídoto para mantener esta productividad sustentable. O sea que está más allá de cualquier situación, se mantiene. Yo me mantengo dando fruto. Me pegan con algo, sigo dando fruto. Amén. Me pasa esto, sigo dando fruto. Se me cayó un laburo, sigo dando fruto. Ahora hay gente que dice, no, me pasa esto, no voy a la iglesia. Listo, ya está, no oro más, listo. Pará. Hago piquete espiritual. Piquete espiritual, no le hablo más a nadie de Dios. Bueno, nos pasa a veces, porque no somos el apóstol Pablo, el pastor. Bueno, nos pasa. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos a la palabra, busquemos al antídoto de la palabra. Busquemos una vida espiritual sustentable, que esté más allá, y busquemos ese evangelio, busquemos esa intimidad que Dios nos permite tener. Busquemos esa confianza, la fe es la confianza, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, hay un par de cosas que quiero hablarles. La segunda que tenemos es una productividad que yo diría exponencial. Wow, es una productividad donde acá sí, de repente yo vengo trabajando en algo, vengo haciendo determinada cosa y confiando en el Señor. Pero en momentos especiales de Dios, cuando yo me siento que estoy realmente seco o afectado, o me siento que mi vida no está dando todo lo que yo podría dar y estoy en alguna manera como diciendo ¿qué me pasa? Es cuando Dios interviene con lo sobrenatural. Hay un ejemplo que yo les quiero contar que seguramente lo han escuchado porque es muy famoso, es el bambú japonés. ¿Conocen la historia del bambú japonés? El bambú japonés es un árbol, justamente en Japón, pero también ahí en China, un bambú que uno lo siembra y espera que germine esa semilla y crezca, pero pasan 7 años y no sale de la tierra. 7 años. Y uno dice, fracasé, no camina. Pero de repente en 6 semanas, o sea, un poquito más de un mes, crece 30 metros. 30 metros. Hay videos que muestran
crece 4 centímetros por día. Por hora. 4 centímetros, 1 metro por día crece, más o menos. O sea que imagínense ver un árbol crecer así. Tremendo. Pero bueno, es así, es la naturaleza, ¿no? Es una especie especial, una especie especial, específica, que genera un crecimiento veloz en poco tiempo. Pero claro, vos me decís, poco tiempo. No, bueno, pasaron 7 años. Pero durante 7 años estuvo acumulando fuerza. Decís, yo estoy como el bambú japonés. Me van a ver de repente, ¡pua! Decís, mirá, ¿cómo hiciste? Bueno, 7 años, Bueno, y uno a veces dice, pero ¿por qué a vos viste que alguno dice, ay, yo vengo lenta, o vengo lento, en tan poco tiempo hizo esto, pa. ¿Y yo qué, Señor? ¿Viste que uno a veces se compara con otro? A mí me pasaba siempre. Yo me comparaba con este y decía, ¿viste? A los 30, mirá Bill Gates, a los 30 ya tenía. ¿Y yo? Ratón. ¿No? Yo que no todavía. Bueno, y a los 20 que. Bueno, y claro, y siempre hay. Ayer, un músico, en poco tiempo. Vos decís, pero ¿cómo logró tanto en tan poco? Bueno, hay gente que produce, pero no todos somos iguales, ¿verdad? Cada uno es diferente. Ahora, sí es cierto que Dios tiene tiempos. Y a veces esos tiempos demoran. ¿No? Y uno dice, ¿y lo mío cuándo? Mira, hay un caso en la Biblia que, para hablar de este tipo de productividad, que está en Números. Y es el caso de la vara de Aarón. Un caso muy conocido del Antiguo Testamento. Había una disputa entre los líderes de las 12 tribus de Israel. Y entonces Dios dice, bueno, cada líder que traiga una vara y las deje toda la noche donde está. Pero póngale nombre, ¿no? Póngale nombre. Adrián, Freddy, Anita, Meli, Malauli, Leca, ponle el nombre y las ponen todas en la noche. Y al otro día vamos a ver a quién eligió Dios para una tarea, ¿no? Entonces, porque le desafiaban a Aarón. Por eso se llama la vara de Aarón. Así que miren lo que pasó. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de los 12 jefes de la tribu, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Y al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. ¡Wow! En una noche, o sea, era una rama seca, una vara seca, igual a las demás, pero en una noche, en la presencia de Dios, esa vara no solamente reverdeció, sino que además le salieron brotes, le salieron flores y además produjo fruto, la almendra. Tremendo. O sea que uno puede decir, ¿cómo puede ser que algo que aparentemente está seco, en una sola noche, en la presencia de Dios, puede llegar a una productividad plena? ¿Cómo vos, como yo, que nos podemos sentir personas insatisfechas en lo productivo, en algún área de la vida, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Así que Dios puede hacer en poco tiempo lo que parece imposible. Pero, pastor, no me digas eso. Parece una locura, no tiene lógica. Es que las cosas de Dios no son como nosotros las interpretamos. Dios tiene cosas, hay veces que vienen cosas rápido y no salen bien al final. Y uno después dice, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que me salga mal algo o que venga en el tiempo de Dios y sea lo mejor? ¿Me explico? Lo importante es que
que lo que yo tenga sea producto de la bendición de Dios. Que yo pueda reverdecer. Algunos pueden decir, pastor, me siento seco. Me siento sin esa belleza, ese florecimiento. Parece como que estoy apagado, como que estoy triste, como estoy caído. Y hoy vamos a dar una palabra, porque vamos a hablar de cómo Dios hace que la productividad ocurra. Primero, sustentable. Segundo, la exponencial. Y la tercera, productividad bajo presión. Yo no sé a cuánto les pasa que por ahí tienen una fecha de un examen o tienen que entregar un trabajo, ¿no?, de acá a 2 meses. Y podrían ir estudiando un poquito cada día, pero no, lo dejan para la última semana, ¿verdad? Y cuando ven la última semana empiezan. Y uno aprende más en esa semana que lo que pudo haber aprendido y dice, ¿cómo pude hacerlo? O tiene que entregar un trabajo y bajo presión le sale. ¿A cuánto le pasa esto? ¿A mucha gente le pasa o no? Que se deja para lo último y cuando bajo presión empieza a generar, o cuando está bajo alguna situación de estrés genera productividad. Bueno, los que estudian esto dicen que no conviene mucho estrés porque eso te termina generando un daño mental, básicamente. Y tampoco nada de estrés. O sea que un poco de estrés es bueno para generar productividad. Ahora, viste, si vos decís, bueno, algún día la voy a rendir, nunca la rendís, ¿entendés? O sea, y si vos decís, mañana te reventás y tampoco te sirve mucho. O sea, tiene que ser algo mediano para que uno pueda tener una productividad que sea sustentable y que pueda ser realmente sana. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy bajo ataques? ¿Por qué Dios a veces permite que yo tenga pruebas? Nadie ora por pruebas, ¿verdad acá? Pero sin embargo, la Biblia dice que la prueba genera productividad. Dice, la prueba produce paciencia. ¿Cuántos oran por paciencia? No ore por paciencia porque te va a mandar prueba el Señor. Mandale paciencia, orá por paciencia para tu hermano. Pero bueno, las pruebas generan productividad. ¿Por qué? Porque generan sabiduría. Y yo aprendí sabiduría, ¿no? Viste que hay una frase que está en algún versículo que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora. ¿No? Entonces vos decís, bueno, ¿y cuál es la sabiduría? Y claro, la próxima vez que veo una vaca salgo corriendo porque me quemé con leche. O sea, es un aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces, lo que produjo fue aprendizaje. Uno puede aprender cosas y producir determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque de una experiencia negativa también genera algún aprendizaje. Por eso dicen que de la crisis, ¿qué viene? La palabra en chino, que crisis significa oportunidad. Aunque nadie pide que vengan crisis, ¿verdad? Pero las crisis también son oportunidades. Y esa es la productividad bajo presión. Viene una situación, una pandemia. Nadie ora por una pandemia. Pero viene una pandemia y mucha gente se hizo millonaria en la pandemia. Mucha gente se fundió. Pero mucha gente se hizo millonaria porque desarrolló algún producto digital. Por ejemplo, los de Zoom se hicieron millonarios. ¿Verdad o no? Nadie usaba Zoom. Después de la pandemia las acciones hicieron... Y así un montón de gente, ¿no? Los que digitalizaban bancos, qué sé yo, los que hacían un montón de cosas, ¿no? Todo el mundo digital creció exponencialmente. Y así otras cosas, ¿no? A veces la presión. Ahora, hay veces que la Biblia también nos habla de productividad bajo presión. Porque la Biblia no nos esconde nada. Y nos dice que la iglesia creció cuando la perseguían. La iglesia, miren, la historia del cristianismo de 2000 años nos enseña que los periodos donde más creció la iglesia fueron los periodos de persecución. Que la sangre de los mártires es la preparación para un avivamiento.
Que en los lugares donde más los cristianos sufrieron, acuérdense que a los primeros cristianos, cuando decían que eran cristianos y no negaban su fe, ¿qué hacían? Los mandaban a los leones del circo romano o los prendían fuego. Algunos emperadores bastante sanguinarios, ¿no? Pero ¿qué pasaba con la iglesia? Crecía. O sea que a veces en los periodos de prueba la iglesia genera más productividad espiritual. A veces cuando estamos bajo presión oramos más. ¿Cuánto les pasa eso? Y cuando oramos más generamos más vida espiritual, más conversión, más amor por los demás, oramos más y más la persona de Dios viene a nosotros, leemos más la Biblia y más generan... Y vos decís, pero tenemos que pasar por una prueba para leer más la Biblia. Y sí, si no, mira los salmos. ¿Para qué están en la Biblia? Pero uno tiene que pasar, viste que te pasan cosas y vos decís, pero tengo que vivir esto para yo volverme más. No es que Dios me manda la prueba para que yo crezca más, pero a veces las pruebas nos generan productividad. El rechazo de la gente a veces te hace ser más productivo. A veces el aplauso te achancha. Pero cuando la gente no te quiere, entonces te haces más fuerte. A nadie le gusta pasar por esto. Les cuento que yo sé de lo que se trata. Cuando te sentís rechazado por el grupo, te perfeccionás, buscás más de Dios, te humillás más y creces más y producís más. Pero no te das cuenta en el proceso. Pero a veces pasa la inversa. Los que te quieren destruir te terminan alentando para que crezcas más. Si supieran, no lo harían, pero como no lo saben. Y Dios permite que tu vida pueda ser más productiva en el Señor. Si no, mirá 1000 ejemplos de la Biblia. La historia de Saúl y David. Saúl lo persigue a David. Saúl le tiraba lanzas a David. ¿Y qué hacía? Que el nombre de David creciera. En vez de decirle, David, vení, amigo, qué sé yo, no, le tenía envidia y cada vez que Y lo mismo con José, cuando lo venden los hermanos, lo expulsan, qué sé yo, lo terminan tirando y lo terminan mandando a Egipto. ¿Y dónde Dios lo iba a levantar? En Egipto. O sea que a veces te están ayudando. Fíjate, este versículo de Génesis 49 cuenta justamente la historia de José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Obviamente es metafórico, ¿no? Pero mirá la Biblia como poesía, te cuenta cómo José, a pesar de que lo rechazaron, su vida se fortaleció. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Productividad. O sea que vos decís, me tiraron con todo, estoy en un trabajo, me tienen envidia. Algunos le tienen envidia, no lo diga porque, viste, ay, me tienen envidia. Pero vos sentís que te tienen envidia. Es horrible. Porque vos decís, soy exitoso y me va bien y lo estoy lastimando. Y por ahí es un amigo tuyo. Pero le cuento mis éxitos y se pone mal. Y es terrible eso. Es como que yo me siento culpable porque me vaya bien. Soy productivo y me siento culpable porque me va bien. Es terrible. El ser envidioso es una enfermedad. No una enfermedad física, pero espiritual. Hay que tratarlo porque te seca. Pero dice acá que todo lo contrario, que cuanto más te atacan, cuanto más te critican, tu vida crece, tu vida produce más. Amén. Así que no tengas miedo.
Seguí creyendo y confiando en el Señor, que Él te va a dar la fuerza, Él te va a sostener, que cuando sientas que te están dando, el Señor dice, tranquilo, porque yo te voy a levantar más de lo que vos no te imaginás. Vas a ser como el bambú. Te vas para arriba como buzo. Gloria a Dios. Como buzo, el buzo se va para arriba. Tremendo, ¿no? Ahora, hay dos cosas que Dios usa para generar esta productividad. Ya me dijiste, pastor, bueno, no, pero hay dos cosas espirituales. La primera es la palabra de Dios. Bueno, ya vimos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de generar ese impacto en el mundo espiritual. No vamos a leer todo, pero en Isaías capítulo 55 dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que genera el efecto para el cual fue enviada. Dice, como cae la lluvia y riega la tierra y la hace germinar y producir, así es mi palabra, dice el Señor. O sea que lo que está diciendo es que la palabra de Dios tiene impacto para generar productividad. La palabra de Dios. ¿Y dónde se impacta la palabra? Bueno, en el corazón. O sea que una palabra de Dios, por eso es importante que leas la palabra, que te alimentes tu espíritu y tu alma con la palabra, porque lo que dice la palabra va a generar, y la compara como la lluvia, ¿no? Como el agua que cae, la palabra va a hacer que ese terreno seco que es el corazón, que es nuestra mente en realidad, ¿no? Nuestras emociones también. La palabra de Dios va a generar ese milagro que hace que lo que está seco reverdezca. Así que por eso uno dice, pero escuché bueno, a veces puede ser en forma de prédica o en forma de lectura o en forma de estudio bíblico, en este devocional que estamos haciendo, pero vos alimentate, porque una palabra Dios me ha dado en momentos de lucha, en las tres formas, ¿no? En momentos de lucha, o en momentos de sentirme seco, o en momentos de sentirme que no avanzo. Dios me ha dado a veces, a lo largo de la vida, palabras. A veces por una persona que me dice, Dios te dice tal cosa. O por palabras que siento en mi corazón. La palabra rema es la palabra específica. En griego hay dos nombres griegos para la palabra. Uno es rema y el otro es logos. La palabra rema del griego es una palabra específica para generar impacto productivo. Es como cuando Dios le dice al profeta, hablale a esos huesos secos y vivirán. Es una palabra que viene sobre lo que está seco y lo hace producir. Amén. Así que quizás hoy venga palabra a tu vida y esa palabra pueda hacer reverdecer lo que está seco, florecer lo que está sin florecer y pueda dar fruto donde hace falta. Y por último, para ir cerrando esta charla, vamos a Isaías 44, 3 y 4. Es el Espíritu Santo. Dice, pues derramaré aguas para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Derramaré de mi espíritu y el espíritu traerá productividad. Derramaré de mi espíritu sobre una tierra seca. Necesitamos una renovación del espíritu. ¿Qué pasa cuando nuestra vida se torna religiosa? Se torna repetitiva. Perdemos lo fresco. Es como un agua estancada. Por eso la Biblia
Jesús dijo, el que cree en mí correrán ríos de agua de vida de su interior, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo genera productividad, te genera acción, te genera que empieces a activar los dones que Él te dio. Empieces a activar todo el potencial que Él te dio. Pero claro, pero si Dios te lo dio como criatura y como ser, porque Dios no nos hizo a todos iguales, indudablemente, menos mal que no te hizo como yo, te hizo de otra forma, ¿verdad? Te hizo con otras características físicas, con otras características de talentos, de habilidades. Pero hay muchos de esos talentos que están como contenidos y retenidos. Hay muchas de esas capacidades que tenemos que están como oprimidas. Muchas personas no creen en que pueden lograr algunas cosas. Y necesitan una palabra de Dios. Necesitan una impartición del Espíritu Santo para que se despierte ese don, para que se despierte esa gracia. Alguien te dice que vos podés hacerlo. Vos podés tener esa empresa. Vos podés tener esa compañía. Vos podés tener ese proyecto. Vos podés tener ese lugar que estás soñando tener. Vos podés tener la gracia para ir a ese lugar. Pero pastor, yo no lo siento. Pero no es en tus fuerzas, es el Señor que te capacita. Pareciera como que el enemigo sabe, aunque yo creo que no lo sabe, pero lo puede como discernir, que hay personas que tienen dones de Dios y trata de mandarles mensajes negativos de que nunca van a poder, tal como pasaba con David, nunca iba a poder, que nunca iba a lograr sus objetivos. Y Dios estaba haciendo algo poderoso en esa persona. Y a veces vos te podés sentir que la vida te está negando la oportunidad. Y yo te digo, es un ataque de Satanás que quiere frenar todo lo poderoso que Dios va a hacer a través de tu vida. Por eso en el nombre de Jesús te vas a levantar. Y vas a crecer. Y vas a hacer todo lo que Dios quiera que hagas para la gloria de su nombre. Y cuando venga un pensamiento que te diga no lo vas a lograr, no vas a llegar. Mira, para Dios todo es posible. En una noche una vara seca reverdeció. Quizás vos me digas, Cristian, yo me siento esa vara. Pasó tiempo y me siento seco. ¿Será que Dios me puede reverdecer? Es por fe. Es creer. Creamos en Dios. Démosle una oportunidad al Señor. Y pensemos lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados.